Muy buenas tardes, senadoras, senadores, a esta reunión de Comisiones Unidas de Justicia y de la Comisión de Anticorrupción. Les damos la bienvenida. Como ustedes saben, tuvimos un ejercicio hace algunas semanas en donde de una terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal para integrar la tercera sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una de las propuestas, la magistrada Maya declinó por una actividad político-electoral, y el titular del Ejecutivo Federal nos envió la propuesta de Carlos Alberto Puga Bolio. Y precisamente esta convocatoria de sesiones unidas es para desahogar su comparecencia tal y como se ha establecido en ambas comisiones. Por lo cual, en primer término, agradezco al canal del Congreso y a las plataformas del Senado de la República para darle la transparencia y la difusión que este tipo de actividades requieren. Sin más, le doy la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes y le doy la palabra al presidente de la Comisión de Anticorrupción, mi amigo, el senador Juan Cepeda. Adelante, senador Cepeda. Muchas gracias, presidente. De igual manera, saludar a las senadoras y a los senadores de ambas comisiones, por supuesto, a la que presido de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y también de cual soy integrante de la Comisión de Justicia. Y saludo también al público que nos sigue en esta transmisión a través del canal del Congreso y de las diversas plataformas que tiene el Senado para poder difundir su labor. De mi parte, agradecerles a todos su asistencia y listos para lo que nos vayas guiando como comisión principal en la conducción de esto, mi querido presidente Julio Minchac. Muchas gracias, estimado Juan. Bueno, pues una vez verificado el quórum, Se apagó el micrófono. Se fue el sonido. ¿listo? Una disculpa. Nos quedamos en una vez verificado el quórum. Y en obvio de tiempo, porque es un día de mucha actividad para el Senado de la República, le pediría a la senadora Ruiz Macías, secretaria de la Comisión de Justicia, que fuera tan amable de poner a consideración de ambas comisiones el orden del día. Y es tan amable, senadora Ruiz Macías. Gracias, presidente. Se consulta a los y las integrantes de las comisiones unidas dictaminadoras si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de manera económica, levantando la mano. Por la negativa, en abstención. Unanimidad por la afirmativa, presidente. Mi querido Julio, nuevamente tienes problemas de sonido. Tiene apagado su micrófono, senador. La ley de Murphy. Bueno, una vez aprobado el orden del día, pasamos a la comparecencia del licenciado Carlos Alberto Puga Bolio para que, de acuerdo a el formato que se estableció por ambas comisiones, tiene hasta 7 minutos para hacer uso de la palabra, y después de eso le pediría a la senadora Ruiz Massieu que pueda tomar la lista y dar la palabra a las senadoras y senadores que quieran hacer uso de ella. Adelante, licenciado Puga. Muy buenos días a toda la soberanía del Senado. Muy buenos días. Le doy los buenos días a los cuerpos colegiados de las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Mi nombre, Carlos Alberto Puga Bolio.
y estoy ante ustedes merced a la atribución y facultad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al presidente de México en su artículo 73, fracción 29H, en su antepenúltimo párrafo, así como los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Agradezco infinitamente al Poder Legislativo su anfitrionía. Y dado el uso de la voz que me confieren, comparto algunas reflexiones con respecto al tema de la corrupción. Yo soy un servidor público desde hace más de 30 años, ininterrumpidos. No he tenido sanción alguna a lo largo de ese tiempo. En las responsabilidades que me han tocado desempeñar, he observado fielmente el marco jurídico que las normas y me han dotado de conocimientos varios en la disciplina de la administración pública. Situación que me ha nutrido de experiencia, lo que me permite tener un razonamiento jurídico administrativo robusto, a más de mi formación de abogado. Todos los aquí presentes sabemos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que para el desempeño de su función jurisdiccional está supeditado a un marco rígido que en su conjunto son las reglas establecidas para esa responsabilidad. Y de ese marco jurídico ningún juzgador se puede salir. El gran filósofo universal Sócrates, considerado el padre de la filosofía política y de la ética, con cuyo método socrático o elenco realizaba exámenes de conceptos morales claves tales como el bien y la justicia, decía: 4 características corresponden al juez: escuchar respetuosamente, ponderar prudentemente, decidir imparcialmente para hacer justicia con sabiduría. Y agregaba con una sinceridad tan profunda que decía: es peor hacer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no. Entonces, en el caso que nos ocupa, los magistrados anticorrupción están, como se dijo anteriormente, supeditados a un marco jurídico y sus actos de autoridad, sus acuerdos, resoluciones y sentencias deben de estar objetivamente fundados y motivados con el marco jurídico que los regula. En otras palabras, la facultad de hacer únicamente lo que tiene permitido. Así las cosas, los principios constitucionales establecidos en el artículo 109, fracción tercera, obliga a los servidores públicos que no deben realizar actos o omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Esta axiología la recoge el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque son valores éticos por naturaleza y se plasman en la esfera administrativa y jurisdiccional porque la teleología de todo ese cuadro normativo es inhibir, si no es que erradicar la corrupción. Hace unos momentos cité, con cierto romanticismo estudiantil, las altas luces del pensamiento filosófico de Sócrates, basado más en la ética que en la ley. Ese era Sócrates, pero nosotros estamos aquí en la ontología legal y somos testigos de la conducta humana, pero más aún de nuestra propia conducta. En el género humano existe buena y mala levadura. Encontramos en ellas las más altas y sublimes virtudes, pero también las más bajas y repulsivas miserias. Para evitar esto último, surgen los procedimientos punitivos y sancionadores para reprimir las conductas antijurídicas, ya que de esta manera el hipotético o latente infractor, por miedo al castigo y no a la virtud de la decencia, desiste del acto u omisión tipificado como delito o falta administrativa. Ese es el cometido fundamental de la reforma constitucional del 2015, nacido de la demanda ciudadana que reclamaba y reclama no corrupción. Ese grito, esa justa exigencia es inobjetablemente legítima. El magistrado anticorrupción tiene atribuciones, facultades y deberes que cumplir en su función jurisdiccional para la aplicación recta de la ley, debiendo estar precedida por un relevante espíritu de justicia. El Sistema Nacional Anticorrupción, del cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es parte, ha entendido toda la cosmovisión jurídica que tiene como fin erradicar la corrupción, lo que impacta con beneplácito en los ciudadanos, ya que denota una mutación hacia las prioridades de la sociedad. Es decir, se establece intrínsecamente el concepto de lo justo.
siendo lo jurídico su resultado, como una categoría filosófica del bien común. Por ello, a los magistrados se les entrega la hermenéutica del texto jurídico y por lo tanto su ontología. Cuando supe de la honrosa designación como magistrado de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con que el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos me distinguió, y someter dicha designación a la ratificación del Senado de la República del Congreso de la Unión, vinieron a mi mente aquellas palabras del poeta León Felipe que expresaba en su poema ¿Y qué es la justicia? Abro comillas. Cuando Don Quijote pronunció por primera vez la palabra justicia en el campo Montiel, sonó en la llanura manchega una carcajada estrepitosa con una mueca cínica y metálica. Cierro comillas. De esa carcajada, señoras y señores legisladores, el pueblo está cansado. De esa voracidad organizada de mandíbulas abiertas, de funcionarios y empresarios, incluso de particulares. Por eso el pueblo escapó de su silencio y exige lisa y llanamente justicia en todos los ámbitos del derecho. Entonces, ante ustedes expongo, en caso de que la ratificación a mi designación como magistrado me sea otorgada por esta soberanía, pondré el mayor de mis empeños para colmar la teleología de nuestras normas de manera pronta, completa, imparcial, gratuita, contribuir a generar un ambiente de estabilidad, certeza y seguridad jurídica, pero más aún, en la función jurisdiccional se debe ser humilde, ser capaz de oír y entender las flaquezas humanas sin desdoro de la aplicación de la ley. En su famosa obra Elogio de los Jueces, Piedro Calamandrei dice: sea amable, señor juez. La justicia es una cosa seria, pero precisamente por ello no es necesario que usted desde su asiento me frunza con fiereza el entrecejo. Ahora, esa máscara feroz con que usted me mira me acobarda y me impulsa a ser difuso. Espero una señal de comprensión en esa faz de piedra. Señoras y señores legisladores, el juzgador tiene que someterse al imperio de la ley, aplicar la jurisdictio, o sea, decir el derecho a través de la sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Pugabolio. Le pido, por favor, a la senadora Ruiz Massieu que tome lista de las y los senadores que quieran hacer preguntas, en el entendido que tienen hasta 3 minutos de acuerdo al procedimiento acordado. Y después de la participación de las y los senadores, tendrá el uso de la palabra el compareciente. Gracias, presidente. Procedo a tomar la lista de quienes deseen intervenir. La senadora Trasviña, ¿alguien más? Sí, el senador Daniel Gutiérrez Castorena. Gracias. El senador Lucero. Xochitl. El senador Mancera. El senador Mayorga. Gracias. Le damos la palabra a la senadora Lucía Trasviña, está por 3 minutos. Gracias, senadora, secretaria, con permiso, senadores, presidentes en Comisiones Unidas. No se escucha su audio, senadora. Bienvenido al compareciente. Muchas gracias. Bienvenido. La primera pregunta sería, ¿cuál sería su papel o posición con relación a los casos de datos personales en donde el INAI imponga multas a los particulares o qué parámetros tomaría en cuenta para analizarlos como magistrado? Pues el tribunal en sus salas regionales conocerá de estos asuntos por disposiciones expresas del artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Una segunda pregunta sería, contra la resolución preliminar del SAT que contiene la presunción de inexistencia de operaciones del contribuyente, a que hace alusión el primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ¿es procedente o improcedente el juicio contencioso administrativo federal? Y justifique sus respuestas. Una tercera pregunta sería, ¿se puede tomar el acta final de la visita domiciliaria del SAT como resolución definitiva para la procedencia del juicio de lesividad que una autoridad promueva
juicio de lesibilidad previsto en el artículo 3, penúltimo párrafo y último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Y una cuarta pregunta sería, ¿en qué casos se puede condenar a costas y indemnizaciones en los procedimientos que llevaría a cabo como magistrado del tribunal? Gracias. Gracias, senadora. Le damos la palabra al senador Gutiérrez Castorena. Muchas gracias, senadora. Licenciado Carlos Puga Bolio, hace un par de semanas se presentó un juicio de amparo en el que se impugnó, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 100, párrafo primero y último de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé los supuestos bajo los cuales puede concluirse y archivarse un expediente de investigación al considerar que admite diversas interpretaciones y que su aplicación resulta arbitraria por parte de la autoridad administrativa, lo que transgrede los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia. En base a lo anteriormente expuesto, ¿considera usted que existe una violación al principio de seguridad y de acceso a la justicia? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senador. Le damos la palabra al senador Lucero, por favor. Gracias, senadora. Estimable compareciente, muy sencillo. Quisiera solamente conocer su opinión acerca de la desaparición de las salas especializadas en materia de responsabilidad administrativa. Es cuanto por su respuesta. Muchas gracias. Gracias, senador. Le damos la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, bienvenido. Tengo 3 preguntas. La primera es sobre los requisitos para ser magistrado. Si usted realmente cree que los cumple, debido a que la ley dice contar con un mínimo de 8 años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas hechas de corrupción o rendición de cuentas. He leído con mucho detalle su currículum y por supuesto que tiene una amplia experiencia administrativa. He visto los años que ha estado en el metro, lo he visto en la Policía Federal, lo he visto en Tabasco, pero me parece que si somos estrictos no se podrían acreditar esos 8 años de experiencia en materia fiscal o solo sería la administrativa, en fin. Sería la pregunta, usted que tiene mayor conocimiento de lo que ha hecho. Veo que también usted fue el responsable de registrar 2 marcas ante el INPI, la marca AMLO y la marca PG. ¿Por qué registrar usted en lo personal 2 marcas que le corresponderían a otra persona? Y la tercera pregunta sería sobre el hecho de, usted estuvo en la Policía Federal. Se habla de manera reiterada de casos de corrupción. Usted tenía un cargo como director. Su cargo concreto era director del área jurídica. Le pregunto, ¿usted hizo evidente algún acto de corrupción durante el tiempo que estuvo ahí? ¿O efectivamente es puro mito que hubo corrupción y simplemente para descalificar todo lo que se hizo en el pasado? Sí sería interesante conocer su experiencia, ya que viene usted de la administración pasada y pues quiero pensar que no todos los funcionarios son corruptos como se asegura, o si usted vio un caso de corrupción y lo hizo evidente. Gracias. Gracias, senadora. Le damos la palabra a la senadora Nubia Mayorga. Muchas gracias. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. Me da mucho gusto saludarlo a nuestro aspirante Carlos Alberto Puga. Yo le haría 2 preguntas precisas. ¿Podría exponer al menos 3 casos en los que el derecho de acceso a la información haya sido eficiente o útil para hacer exigible otros derechos o haya contribuido al empoderamiento de un ciudadano o del ciudadano? Y la segunda pregunta, si un caso fuera cercano a usted, ya sea en el ámbito personal o profesional, ¿estaría de acuerdo en excusarse de conocer y decidir sobre el sí mismo en el caso que se presentara? Muchas gracias. No, perdón, la última pregunta no la escuché bien, perdóneme.
Si un caso fuera cercano o una persona fuera cercana a usted, ya sea en el ámbito profesional o personal, ¿estaría de acuerdo en excusarse de conocer y decidir sobre el mismo, o sea, sobre el mismo caso, por conocer a una persona? Ok, gracias. Gracias, senadora Mayorga. A continuación, yo me permitiría hacerle una pregunta. Como usted sabe, el año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en el cual se establece como excepción a la licitación pública la compra de bienes o prestación de servicios para la salud. ¿Qué opinión le merece esta reforma a la luz de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 134 de la Constitución, que obliga al Estado a que todas las adquisiciones del sector público se realicen por medio de licitaciones públicas? Le damos finalmente la palabra al senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias. Primero, saludarlo y felicitarlo por su exposición. Yo lo que le preguntaría es, ¿cuál es su opinión del cumplimiento que se está dando a la ley de remuneraciones? Como usted sabe, se impugnó esta ley de remuneraciones, dado que se violaban algunas disposiciones constitucionales, entre otras, la de buscar regular los ingresos de los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial, así como los propios de legislativo y de órganos autónomos. Al reiterarse estas disposiciones, ¿cuál sería su opinión? ¿Qué considera respecto de si se sostiene la inconstitucionalidad o si cree usted que ya no hay violación a la norma fundamental con esta reiteración de algo que la Corte ha señalado en sus considerandos que es inconstitucional? Licenciado, por sus respuestas, muchas gracias. Finalmente, remitirle una pregunta que llegó al buzón de la Comisión de Justicia, en el que el ciudadano Ulises Hernández pregunta ¿cuál ha sido su mayor contribución en el servicio público respecto al tema de combate a la corrupción? Son todas las preguntas y le daríamos ahora la palabra al compareciente. Muchas gracias, senadoras y senadores. Vamos a ver por dónde empezar. Me gustaría empezar con la pregunta de la desaparición de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Creo que hace unos días, en el mes de en el mes de marzo pasado, el 22, si no me equivoco, la Comisión de Justicia determinó desaparecer las salas especializadas en razón de que el artículo 73, fracción 29-H, manifiesta que la sala superior debe estar compuesta de 16 magistrados. Estos 16 magistrados están puestos en la sala superior, que es la que tiene funciones en pleno. Y entonces, con este argumento, la Comisión de Justicia decidió desaparecer estas salas porque la tercera sección del tribunal fincaría también a los responsables, o sea, la tercera sección es la que la que tiene que fincar las responsabilidades y sanciones pecuniarias que se deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos. De igual forma, será competente y tendrá facultades para atraer y resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves en materia de responsabilidades, tanto a servidores públicos como a como a particulares o a personas morales incluso. Entonces, con este razonamiento que la propia Constitución establecía en su artículo
73, fracción 29H, la propia Comisión de Justicia determinó desaparecer estas salas para que sean atendidos estos casos por la tercera sección del Tribunal Federal. Esa es una de las preguntas que me hicieron en respecto a la desaparición de las salas especializadas. La senadora Xóchitl también me pregunta sobre por qué yo tuve la iniciativa, digamos, de registrar las marcas de AMLO y PG. Únicamente fue una iniciativa propia para que estaba en gran auge en la popularidad del hoy presidente, y se me ocurrió registrarla lisa y llanamente para que no se pudieran hacer actos comerciales con ella. A mí me negaron primeramente este registro, y después solicité una entrevista con el entonces jefe de gobierno, le comenté mis intenciones y me la autorizó por escrito. Yo presenté esta carta al INPI y, haciendo todo el procedimiento legal, me aceptaron el registro de estas marcas, que posteriormente entregué al propio presidente para que hiciera con ellas lo que a su derecho conviniera. Pero fue simplemente una iniciativa personal sin mayor intención. La senadora Xóchitl también nos pregunta sobre si hubo casos de corrupción en la Policía Federal o si solamente son mitos. Yo estaba como director jurídico de un área. Las cuestiones de corrupción no se dieron en esa área de la coordinación de servicios generales, sino eso pasó en esferas mucho más elevadas que la mía, y desconozco realmente si hubo o no esas corrupciones que le atribuyen a varios exfuncionarios, pero en el caso en donde yo me encontraba, que era la coordinación de servicios generales, ahí no tuvimos ningún problema al respecto. Esas son lo que le contestaría la senadora Xóchitl. Sobre el cumplimiento de requisitos, nada más fue. ¿Perdón? Sí, una sobre los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Perdón. Sobre los requisitos para ser magistrado. Bueno, yo tengo muchísimos años en la administración pública. He pasado por muchas áreas. Lo único que puedo abonar a mi causa es que en todas las áreas en que he estado he observado fielmente el marco jurídico que las rige. Por ejemplo, si en caso de que esta soberanía ratifique mi designación, lógicamente yo me tengo que regir sobre el marco jurídico que ésta establezca. Y desde luego, uno tiene que abocarse al estudio, al análisis, a la hermenéutica y a la ontología de todas las leyes que rigen la función que uno desempeña en el cargo que tenga. Creo yo tener mucha experiencia en el ámbito administrativo y tener conocimientos también de las diversas materias que tienen que ver con la función jurisdiccional. De tal suerte, por ejemplo, en el 2015, senadora, en el 2016 se emitieron diversas leyes que es la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, como es la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Todas estas fueron emitidas el 18 de julio del 2016. Entonces, todas estas leyes también se adminiculan con otras que ya existían, pero que fueron reformadas para estar en sintonía con estas leyes. Por ejemplo, la Ley de Coordinación Fiscal que se reformó el 30 de enero del 2018, o la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que también se reformó esa fecha, la Ley Orgánica de la Administración Pública, que esa se hace cada año, y todas se van vinculando para tener un marco jurídico de acción por parte, en este caso,
de los juzgadores. Entonces, creo yo tener la experiencia administrativa correspondiente y que desde luego uno tiene que abocarse al estudio de todas estas leyes para poder con responsabilidad desempeñar su función. Senadora Xóchitl. En cuanto, no recuerdo quién me preguntó sobre un caso, sobre si tengo una persona a quien yo conozca y tiene un caso que tiene que ser sometido a la función jurisdiccional de la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia, es mi amigo o tiene alguna relación conmigo, desde luego que tendría yo que excusarme por, es más, no porque yo quisiera, sino porque es una disposición legal. En cuanto a la pregunta también que amablemente me hizo el doctor Mancera respecto a la opinión de las remuneraciones que deben de recibir los funcionarios y todo el procedimiento legal que se hizo al respecto, bueno, es un tema muy complicado porque habría que analizarlo con una profundidad muy seria y acuciosa. El artículo 127 constitucional establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Eso está previsto en ese artículo. En el caso de los ministros, dice que ellos no pueden disminuir su sueldo en el año en que se encuentran desempeñando esa función. Entonces, es una situación muy acuciosa. Lo que sí es cierto es que la Suprema Corte de Justicia tiene criterios jurídicos o jurisprudencias que abonan y robustecen el criterio de otros juzgadores, de otras instancias jurídicas, que puede ser en los tribunales agrarios, en los tribunales de justicia administrativa, en el propio Poder Judicial, en los tribunales colegiados o de distrito. Es una luz muy importante respecto a los criterios que ellos estudian de manera profundamente acuciosa. Y entonces, pero en lo que a mí respecta, de manera personal, y lo digo con toda responsabilidad, el primer magistrado de la nación es el presidente de la República. Y en mi opinión, ningún funcionario público debiera tener más percepciones que él en el desempeño de su función como jefe de Estado. Esa es mi opinión personalísima, independientemente del estudio que se pudiera hacer acucioso, como repito, de esta disposición constitucional. En cuanto a la pregunta del buzón de la persona que hizo el favor de preguntar respecto a qué se ha hecho contra la corrupción, yo en lo personal he observado las disposiciones que la ley establece. Cuando yo estuve en el Instituto Nacional de Migración como director jurídico regional habilitado en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sí, tuvimos situaciones muy difíciles. Realizamos las denuncias correspondientes en la entonces Procuraduría General de la República. Fueron privados de su libertad muchos traficantes de ilegales y todo eso se hizo de manera seria, de manera incluso peligrosa para la integridad física del funcionario, porque el Instituto Nacional de Migración no tiene sistemas de protección para sus funcionarios cuando realizan estas denuncias graves, porque se afectan intereses económicos terribles. Bueno, entonces eso en cuanto a la cuestión de la corrupción, yo sí en el desempeño de mis funciones, sí he actuado conforme a la ley. Y yo no formo parte de ningún partido político, jamás en mi vida he estado inscrito en ningún partido. He trabajado con gobiernos del PRI, con gobiernos del PAN, con gobiernos del PRD, con gobiernos de toda índole. Únicamente me he abocado a la función que me corresponde
y observar el marco legal que tengo que aplicar. Es lo que le respondería a la persona que amablemente hizo su pregunta en el buzón. En cuanto a la pregunta de la licenciada Macié sobre las licitaciones, públicas, es un tema también muy amplio, ya que el artículo 134 constitucional es la que nos dice que los recursos económicos de que disponga la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se deben de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez para satisfacer los objetivos para los cuales están destinados. Y esto se hace, desde luego, para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que favorezcan al Estado. También, desde luego, estas licitaciones públicas a las que hacía referencia la licenciada Macié, también hay excepciones para estas contrataciones, vamos a decir. Las excepciones a la licitación pública, que son aquellas que se hacen por invitación a cuando menos 3 personas o de manera directa. Y estos procedimientos los contempla la ley, que es precisamente para tener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento para el Estado. El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, que es la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, en sus fracciones 3, 7, 8, 9, primer párrafo, el 10, 11, 12, 15 de ese artículo 41, nos muestra cómo puede evitarse la licitación pública para hacer esta invitación a cuando menos 3 personas. Y también existe otra, aún pudiera parecer más dura, pero que la ley contempla también, que es la adjudicación directa. En todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla. En ambos procedimientos, quiero decir, en el de adjudicación directa y en el de invitación a cuando menos 3 personas, deben estar acompañados de una investigación acuciosa de mercado que sirva de base para esa selección y tiene que estar firmada por la persona requiriente. Y cuando decimos la investigación de mercado, es un proceso, queremos decir que se debe seguir una serie de pasos en forma sistemática para poder recolectar información, analizarla y poder formar decisiones sobre la manera de cómo vamos a actuar como funcionarios, en la inteligencia de observar la objetividad, la legalidad y tener las mejores condiciones disponibles en su precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias favorables para el Estado mexicano. Eso es lo que le podría yo decir a la amable pregunta de la licenciada Macié, de que existen excepciones de contratación para la licitación pública previstas en la propia ley de adquisiciones. Bueno. ¿Ha concluido? Sí. Creo que está por aquí la senadora Nadia Navarro, que había solicitado hacer una pregunta. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, mi pregunta va en el siguiente sentido. Primero, para mí es importante mencionar ante todas y todos ustedes como integrantes de la comisión que el aspirante formó parte de una terna propuesta para elegir al titular de la PRODECON. Sin embargo, y esto es importante mencionar, dicha propuesta fue declinada y devuelta al Ejecutivo por una evidente falta o incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de la materia. Para mí no pasa desapercibido que no cuenta usted con los 8 años de experiencia en la materia que la ley así lo requiere.
Por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala estos requisitos, el de contar con 8 años de experiencia y del oficio de la Secretaría de Gobernación que se recibió en esta Cámara el 9 de abril del presente año. Se somete a ratificación su designación como magistrado de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia. Se advierte que la acreditación de la experiencia en la materia la desarrolla usted a través de un ensayo. Asimismo, de su síntesis curricular no se observa el desarrollo en alguna de las materias que requiere tampoco la ley. Por tanto, y dado que como parte de los operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene por objeto contribuir al fortalecimiento y gobernabilidad basado en la observancia estricta de los ordenamientos jurídicos como condición indispensable para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, le pregunto, ¿qué lineamientos propone usted a través de su plan de trabajo que puedan contribuir a fortalecer las resoluciones que llevará a cabo la tercera sección con base en su formación y experiencia profesional? Gracias, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primeramente, no estoy de acuerdo con la opinión que acaba de vertir la licenciada Nadia Navarro. En el caso de la PRODECON, no se ha llevado a cabo este procedimiento en razón de los diversos amparos que diversas personas han incoado ante los tribunales, entre los juzgados de distrito y los distintos amparos que se han llevado a cabo. Entonces, en cuanto a la PRODECON, no ha sido precisamente, y conste que podría hacerse un análisis muy profundo, para ver si realmente se debió haber admitido el amparo o no. Pero esto es un tema muy profundo que tendría que analizarse de manera muy acuciosa también. Voy a hacer una reflexión riesgosa. Cuando se propuso la terna para la PRODECON, que es una facultad constitucional del presidente de la República, así se hizo. Y también se establecen algunos requisitos que se tienen que cumplir. Los requisitos creo yo que fueron colmados. Sin embargo, algunas personas que se sentían agraviadas por esa terna interpusieron los amparos correspondientes. ¿Quién es la instancia soberana para decidir si quien cumple los requisitos o no de determinada persona? En el caso de la PRODECON, quien tiene que decidir es el Senado de la República. Y si el Senado de la República dice que no cumple con los requisitos o dice que sí cumple con los requisitos porque es su facultad constitucional, ahí sí podría proceder el amparo, pero no antes, porque yo opino que se está invadiendo una esfera soberana. Y en ese tenor, digo y dije que con riesgo, habría que analizar con acuciosidad en qué consiste de que se esté, antes de que una soberanía dictamine, se pueda admitir un amparo. Para mí, debió haber sido al revés. Si la soberanía dijo que sí la admite y una persona se sintió agravado, entonces procede el amparo. Pero ya se le permitió al Poder Legislativo hacer su función legal y posteriormente el Poder Judicial hacer permitir o no la admisión de los amparos y hacer el estudio y análisis respectivo. Precisamente por eso está así lo de la PRODECON. En cuanto, esa fue la primera parte de su pregunta. La segunda no me acuerdo, perdóneme usted, no me acuerdo qué fue después de la PRODECON, perdóneme. ¿Qué lineamientos propone usted a través de su plan de trabajo que puedan contribuir a fortalecer las resoluciones que llevará a cabo la tercera sección con base en su formación y experiencia profesional? Muchas gracias, senadora Navarro. Le agradezco la pregunta. Bueno, yo lo único que tendría que hacer es someterme al cuadro normativo que rigen la función jurisdiccional de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estar, desde luego, observando la Ley Orgánica también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y todas las demás leyes que se publicaron en el año 2016, el 18 de julio, que armonizan completamente para combatir la corrupción en los funcionarios públicos, en los particulares, en las personas morales, etc. Solamente tendría yo que aplicar lo que la ley me permite hacer. Yo no podría salirme, ni ningún juzgador podría salirse del cuadro normativo que tiene, a los que deben estar sujetos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra senadora o senador que quiera hacer alguna pregunta? La senadora Trasviña y luego la senadora Mayorga. Y concluiríamos las intervenciones, la senadora Xóchitl Gálvez, y concluiríamos después. Senadora Trasviña. Gracias, senadora secretaria. Primero, soy sincera, soy franca y me permito decirle al compareciente Carlos Alberto Puga Bolio que tiene mi voto, porque usted es un hombre sincero, es un hombre franco y es un hombre que no tiene dos caras. Segundo, y es una pregunta para nosotras y nosotros los senadores. Imagínense usted, cuando el pueblo decidió que nosotros fuéramos sus representantes en el legislativo, como senadoras y senadores, si hubiese habido un cuerpo colegiado de expertos en la materia del derecho, ¿nos hubieran calificado de idóneos o de idóneas? Lo dudo. Poquitas y poquitos hubieran pasado la prueba. Hoy le voy a refrendar mi confianza en usted como ciudadano mexicano que está dispuesto a servir a la cuarta transformación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. No sabe cómo me... Muchas gracias. Por favor. Gracias, senadora Trasviña, por su comentario. Nada más aclarando a quienes nos siguen por el canal del Congreso que no es servir a la cuarta transformación, sino al país en un cargo que requiere imparcialidad. Senadora Nubia Mayorga. A Carlos Salinas de Gortari, el peor. Senadora Ruiz Massieu, le pido la palabra también. Perdón. Una moción de orden. Yo les pido a las senadoras y senadores que nos concretemos a lo que nos convocó a ambas comisiones, a este asunto de la comparecencia del licenciado Puga. Por favor, concretémonos a las preguntas que le corresponden al compareciente y evitemos algún otro comentario. Si son tan gentiles, se los digo de la manera más respetuosa. Le ruego a la senadora Ruiz Massieu que me anote. Tengo entonces a la senadora Nubia Mayorga, a la senadora Xóchitl Gálvez, al senador Heriberto Galindo, y con eso concluiríamos entonces la ronda de intervenciones de las y los legisladores. Posteriormente el compareciente tendría oportunidad de responder y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, presidente. Entonces le damos la palabra a la senadora Nubia Mayorga. Gracias, senadora. Nuevamente les repito la pregunta porque no me la contestó. ¿Podría exponer al menos 3 casos en los que el derecho de acceso a la información haya sido eficiente o útil para hacer exigible otros derechos? ¿Cuáles serían otros derechos? Derecho a la libertad, derecho a la salud, y que haya contribuido al empoderamiento del ciudadano. Sí, muchas gracias. Senadora Mayorga. Senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Yo creo que podemos seguir esta comparecencia en términos respetuosos y sin ofendernos, porque si no, acaba mal esto. Yo, desde el punto de vista estrictamente de combate a la corrupción, pienso que el legislador, cuando hizo esta ley, realmente quería ser muy estricto en los requisitos de 8 años de experiencia, sobre todo en la materia de corrupción y rendición de cuentas, se lo dice claramente, responsabilidades administrativas. Pudiera haber muchísimos personajes en el país con estas cartas credenciales. A mí me preocupa, después de la respuesta de por qué registró la marca AMLO y PG y cómo la entregó, sí me preocupa el conflicto de interés. Sí me parece que estos cargos, usted va a estar por 15 años, usted va a juzgar la cuenta pública, y hoy que últimamente nos dicen que la justicia es una cosa y la legalidad es otra, es cuando uno se pone a preocuparse, porque pues la legalidad es la legalidad, lo que hay que aplicar es la ley. Ese es para mí el problema mayor que veo en el nombramiento, la falta de experiencia y el conflicto de interés.
Yo le preguntaría si usted piensa que tiene un conflicto de interés al haber hecho una marca y al haberla donado, y si eso no le genera conflicto de interés. Y desde mi punto de vista estrictamente acucioso, como usted nos pidió, en un análisis acucioso, desde mi punto de vista, y analizando su currículum, y mire que lo leí varias veces, no veo las cartas credenciales para que sea magistrado, pero eso simplemente me gustaría comentárselo sin aras de provocar ningún enojo en el resto de las senadoras. Gracias. Gracias, senadora. Senador Heriberto Galindo, por favor. Muchas gracias, senadora secretaria. Señor licenciado Puga Bolio, en primer lugar le reconozco su exposición correcta, conceptuosa. Yo le haría unas reflexiones y apelaría a una respuesta sincera como ustedes de su parte. Muchas gracias. Está en el ambiente el tema de que no reúne usted ciertos requisitos, como el de la experiencia de 8 años en materia fiscal o de fiscalización. Ahí está. Y algo más. Ahora se señala un tema de una eventual dificultad por el conflicto de intereses. Yo comprendo, usted como ciudadano mexicano está en su derecho de tener las simpatías políticas que sean de su preferencia. Ahí no hay nada que discutir. En todo caso, dada esa experiencia, esa simpatía y eventual militancia, seguramente quien lo propuso no conocía esos antecedentes y por ello lo propuso. ¿Qué quiero decir? Quizá no debió haber sido propuesto para este cargo y sí para otros cargos. Me gustaría conocer su opinión respecto de el hecho de que no reúne todos los requisitos para ser aprobado como magistrado y también, otra vez, el tema del conflicto de intereses que pudiera tener de ser aprobado. Mi posición es en ese sentido. Yo escucharé su aclaración. Gracias, por su señor atención. Galindo. Por favor, licenciado Puga Boglio, para un comentario final. ¿Puedo responder las preguntas de los senadores? Sí, para eso es su intervención, para responder y comentar. Muchas gracias. En cuanto a la... Perdón, senadora, es que pedí la palabra, pero como fue por mensajito, a lo mejor no han llegado. Perdón. Perdón, entonces, el licenciado Puga, si le damos la palabra a la senadora Mónica Fernández y si hubiera algún otro senador o senadora que quisiera también hacer una intervención y posteriormente le damos a usted la palabra para sus respuestas y comentario final. Senadora Fernández. Muy amable. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, senadora, compañeras y compañeros. Simple y sencillamente para decir que yo creo que estamos en un espacio donde todos, lo que prevalece es la diversidad de pensamiento, la diversidad de opinión, la diversidad de intereses, la diversidad de proyectos de país, la diversidad de visiones y qué es lo que se necesita para poder salir adelante. Derivado de esto, yo sí quiero comentar que respeto completamente todo lo que expresan todas mis compañeras y compañeros senadores. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que puedan ser únicos sus razonamientos, o sea, precisamente estamos aquí para expresarnos. A mí me parece que el currículum de nuestro compareciente sí cumple con los requisitos. Yo creo que puede hacer un gran trabajo en el cargo para el cual ha sido propuesto. Tengo que decirlo, no conocía yo personalmente al compareciente, pero sí conozco su historial y su trabajo y siempre se ha caracterizado por ser una gente honesta, por ser una gente derecha,
por ser un gran abogado y un gran jurista, y en ese sentido yo creo que sí vale nuestro reconocimiento a su trabajo. Y pedir nada más, hacer un comentario. Es válido que en estos espacios cada quien expresemos lo que nosotros pensamos. No se puede descalificar a alguien, a algún senador o senadora por lo que expresa, simple y sencillamente porque ese es nuestro derecho. Entonces yo también invitaría y apelaría a que tratemos de que estas sesiones se desarrollen de la mejor manera y podamos entre todos ir construyendo la mejor opción para nuestro país. Gracias. Gracias, Senadora Ruiz, senador. senador Menchaca, pido la palabra. Al senador Lucero, por favor. Básicamente, para pedir una mención de orden, senador Menchaca, creo que ya estamos fuera de proporción, ya convertimos esto en un debate. Estamos ya 52 minutos atrasados de otra reunión y de alguna manera, pues esto ya se convirtió en un debate de dos partes. Consideramos que si el aspirante no cumpliera los requisitos, pues quien estaría faltando sería la comisión que lo aceptó como tal y revisó pues la procedencia y el cumplimiento de estos requisitos. Entonces, no permitir tantas rondas que pues no nos van a llevar a nada positivo y únicamente se está generando un debate en donde no se debería de estar dando. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Ya concluimos la lista de las y los senadores que se habían anotado para intervenir. Le daríamos la palabra entonces al compareciente, por favor, para sus respuestas y comentario final. Muchas gracias. Gracias, senadora, muy amable. En cuanto al caso de los derechos de acceso a la información, yo lo que podría decir es que un paso gigantesco al respecto fue cuando se estableció este derecho a la información en el artículo 6 constitucional. De ahí derivan todas estas derechos que tenemos de acceso a la información, en donde incluso todos los entes públicos federales, estatales y municipales. ¿Lo decidimos en la misma sesión? ¿O no fuimos? ¿Perdón? ¿Perdón? Senador Menchaca tiene abierto su Está micrófono. prendido un micrófono, sí. Bueno, entonces, uno de los logros mayores de este derecho de acceso a la información prevista en el artículo 6 de la Constitución Política es de que todos los entes públicos, federales, estatales y municipales tienen que subir su información de las actividades y los actos de gobierno que ellos realizan. Eso está establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo con esto veo que es un avance gigante en cuanto a que todo el mundo literalmente tiene acceso a los actos de autoridad que realizan en todas las esferas de gobierno. Eso es lo que yo podría decir respecto al derecho de acceso a la información pública, que por cierto, el titular del órgano garante forma parte del comité de anticorrupción. Es uno de los 7 titulares que forman parte del comité de anticorrupción. En cuanto a la falta de experiencia respecto a las cuestiones de corrupción que mencionaba la senadora Xochitl, yo podría decir que este sistema nacional anticorrupción es de muy reciente creación y ni siquiera se ha establecido totalmente. Este sistema empezó el 15 de mayo, el 27 de mayo del 2015, cuando se reformó la Constitución, principalmente varios artículos, el 113 constitucional, el capítulo 4 de la Constitución Política, que habla precisamente sobre las responsabilidades administrativas, y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo esto es nuevo. Y como es nuevo, todos tenemos que sujetarnos al marco normativo que lo establece. En ese sentido, creo que la experiencia será de todos, no solo sería mía, sino de todos los entes públicos que forman parte de este Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellos, desde luego, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y particularmente la tercera sección. Por último, en la pregunta que realizó el senador Heriberto Manuel
respecto a la fiscalización y a las operaciones que se involucran en el quehacer de la función jurisdiccional del Tribunal Federal, yo quiero decirle que estamos nosotros insoslayablemente sujetos, todos los magistrados que llegaron a formar la tercera sección, a una revisión por parte para analizar de forma exhaustiva el origen, el destino, los recursos a fin de establecer si han causado daño o perjuicio a la hacienda pública federal o si en su caso se le hizo al patrimonio del Estado. Y debemos ver si se cumplió con toda la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que exige llevar a cabo el correcto registro de la contabilidad gubernamental federal, como licitaciones, obra pública, procesos de contratación, servicios, arrendamientos de muebles, inmuebles, activos y recursos materiales e inmateriales, digitales incluso. Si derivado de dicha revisión, en el ejercicio de la fiscalización que hace primeramente la Auditoría Superior y posteriormente el Tribunal Federal, se detecta una falta grave, la persona, el servidor público, el particular, tendrá que ser sujeto a la sanción correspondiente establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tipificadas como graves. Eso es lo que podría yo decir al respecto. Muchas gracias, licenciado. Pues damos por concluida esta etapa de comparecencia. Le agradecemos mucho el haber concurrido a estas comisiones unidas y compartirnos no solo su visión y plan de trabajo para la responsabilidad para la cual ha sido propuesto por el Ejecutivo Federal, sino por su respuesta a las preguntas y comentarios de las y los senadores de la República. Le agradecemos y lo despedimos de estas comisiones para que podamos continuar con los trabajos de las mismas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Les agradezco mucho. Gracias, licenciado Puga Bolio. Sigamos con el orden del día, senadora secretaria Ruiz Massieu, por favor. Sí, presidente. Entraríamos al siguiente punto del orden del día, el punto 6, lectura, deliberación y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas respecto a la idoneidad para efectos de ratificación o negativa del nombramiento de un magistrado de la tercera sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, designado por el Ejecutivo Federal. Abriría entonces, presidente, la lista para quien quiera hacer uso de la palabra en este análisis. Senador Damián Cepeda. ¿Alguien más? Por lo pronto, el senador Damián Cepeda. Adelante, senador. Creo que perdimos al senador Cepeda en su conexión, en lo que se conecta. Ah, ya está. Senador Cepeda. Listo, perdón, se me cortó. Gracias. Gracias, compañeros. Yo de manera, digamos, voluntaria, meditada, no quise intervenir la pasada etapa, porque mi comentario realmente no está dirigido al aspirante, sino al Senado de la República. O sea, yo no tengo nada en contra, por supuesto, de este licenciado. No tengo duda de que seguramente alguna función subordinada al Ejecutivo podría realizar de manera competente. No cuestiono su capacidad, digamos, como abogado, pero definitivamente no tiene el perfil adecuado para formar parte de este tribunal, de esta sala, porque lo que creó la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción fue un modelo en donde un tribunal, en este caso este que estamos decidiendo, decida en última instancia las responsabilidades de los servidores públicos, todo el tema de combate a corrupción. ¿Cómo va a ser adecuado que decida los temas de combate a la corrupción alguien que evidentemente pues tuvo una relación de subordinación con el presidente de la República, pues?
aquí abiertamente aceptó cómo él mismo llevó el caso del registro de la marca AMLO y PG y demás. O sea, no hay ninguna duda pues, de que hay una cercanía. Vean el currículum, donde ha trabajado, siempre cercano, digamos, a los gobiernos que hoy está representado el presidente. Entonces, no es tema de él, es tema de nosotros, que lo propongan para otro cargo, un cargo subordinado al presidente. Pero para ser magistrado de la sala que decide todos los casos de corrupción graves de este país, hoy y en el futuro, pero por supuesto que no. Yo adelanto que mi voto será en contra y ojalá y lo revalorara la mayoría. Pero afortunadamente este tema, y lo digo particularmente para los senadores que creen que con la mayoría lo van a hacer, pues no es un tema que con mayoría vayan a hacer. Es un tema que requiere las 2/3 partes, requiere el consenso del Senado de la República. Y aquí mi llamado es a toda la oposición, a que seamos una oposición responsable, constructiva, sí, por supuesto, pero está muy fácil, señores y señores. Si no le damos un solo voto, este nombramiento no existe. Entonces mañana no nos andemos arrepintiendo de que hay tolerancia a los casos de corrupción en gobiernos emanados del partido que está gobernando. No, mejor garanticemos negando este nombramiento y el de otros perfiles, por cierto, que también está propuesto para estos mismos cargos y ni un solo voto. Si nosotros no les damos los votos, no van a poder imponer a una persona o unas personas que estén directamente ligadas al gobierno en turno. Y busquemos, como sí, con otras personas que tengan el perfil adecuado, que garanticen independencia y objetividad. No tengo nada, cierro, contra esta persona. Ojalá se valore para otro cargo que sea subordinado directo del presidente de la República, pero para este cargo no reúne el perfil. Y bueno, afortunadamente tenemos en nuestras manos la posibilidad de garantizar que estos cargos los ocupen personas objetivas y verdaderamente independientes. Mi voto es en contra. Muchas gracias. Gracias, senador Cepeda. ¿Otra senadora o senador que desea hacer uso de la palabra? En consecuencia, presidente, ya no hay senadoras y senadores registrados. Si le parece, procederíamos a recabar la votación de la Comisión de Justicia y posteriormente lo harán las otras comisiones. Adelante, por favor pase a tomar la votación, senadora secretaria. Sí, presidente. Senador Cruz Pérez Cuellar. Senador Ernesto Pérez Astorga. Senadora Lucía Trasviña. A favor. Gracias, senadora. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Rivera, a favor. Senadora Nadia Navarro. Contra, secretaria, gracias. Gracias. Senador Damián Cepeda. En contra, compañera senadora, por favor. Gracias. Senador José Alfonso Pascual Solórzano. A favor. Senadora Lucía Virginia Mesa. A favor, senadora Ruiz. Gracias. Ernesto Pérez, a favor, por favor, senador. Gracias, senador Pérez. Senador Miguel Ángel Lucero. A favor. Senador Manuel Añorbe Baños. En contra, Manuel Añorbe Baños, PRI. Gracias. Senador Juan Cepeda. Juan Cepeda en contra. Senador Miguel Ángel Mancera. Contra, secretaria. Senador Raúl Bolaños Cacho. Senadora Sacil de León. Sacil de León, a favor, senadora, por favor. Gracias, senador. Senador Germán Martínez Cázares. Senador Julio Menchaca Salazar. A favor, senadora secretaria. Gracias. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Senadora Indira Rosales, en contra. Gracias. La de la voz, senadora Ruiz Massieu, en contra. ¿Falta algún senador o senadora de emitir su voto de la Comisión de Justicia? Senadora, yo falto de emitir mi voto. Esta es la Comisión de Justicia, senadora. Gracias.
Gracias. Presidente, se emitieron 8 votos a favor, 6 votos en contra, en consecuencia, y ninguna abstención. En consecuencia, se aprueba por mayoría de votos en la Comisión de Justicia. Muchas gracias, senadora Ruiz Massieu. Le cedo el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Anticorrupción, al senador Juan Cepeda. Gracias, presidente. Para tomar la votación de la Comisión Anticorrupción, le pido a la senadora Xóchitl Gálvez si pudiera auxiliarnos con eso. Adelante, senadora secretaria. Con gusto, presidente. Procedo a tomar la votación de los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Senador Juan Cepeda. En contra, secretaria. Senadora Eunice Renata Romo Molina. A favor. Senadora Ana Lilia Rivera. A favor. Gracias. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. A favor. Senadora Marta Guerrero. Senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado. No contestó mi pregunta que le hice en 2 ocasiones en contra. Senadora María Soledad Luébano. Senadora Lili Telles. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Cecilia Sánchez, a favor. Senador Heriberto Manuel Galindo Quiñones. En contra, porque no cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por el posible conflicto de intereses. Senador José Ramón Enríquez Herrera. José Ramón Enríquez Herrera, a favor, querida senadora Xóchitl. Gracias. Senadora Mónica Fernández Balboa. Mónica Fernández Balboa de Morena, a favor. Senadora Marta María Rodríguez Domínguez. Marta María Rodríguez Domínguez, en contra. Su servidora Xóchitl Gálvez, en contra. Senadora Xóchitl, quisiera que tomara mi voto, ya que me encuentro en otra sesión paralela. Mi voto es a favor. Marta. Por favor, una disculpa, pero estamos en diferentes sesiones. Gracias. Aprueba con 7 votos a favor, 5 en contra. Se acabó. Queda aprobado, señor presidente. Cruz Pérez Juárez abandonó la sesión, pero no votó, ¿verdad? Dice que abandonó la sesión. Tienes tu micrófono, Daniel, encendido. Sigues en el uso de la palabra, mi estimado Juan. Gracias, presidente. Pues se aprueba por 7 votos a favor, 5 en contra aquí en la Comisión de Anticorrupción. Pues adelante, mi querido presidente, para seguramente clausurar la sesión. Antes de la clausura, como presidente de la Comisión Anticorrupción y puesto que solicitaste licencia, reconociendo que en este tiempo que hemos estado trabajando junto a las 2 comisiones y particularmente contigo, has sido una persona seria, responsable, preparada, pues ese reconocimiento y un abrazo con afecto al senador Juan Cepeda. No habiendo otro asunto que tratar, damos por clausurados los trabajos de las comisiones conjuntas, enviaremos esta resolución al Pleno y como ya se mencionó, estará junto con el engrose de los otros 2 aspirantes que fueron sometidos a este ejercicio en manos del Pleno. Agradeciendo al canal del Congreso siempre su apoyo, su respaldo y a los equipos técnicos de ambas comisiones y el equipo técnico del Congreso, les deseo a todas y todos muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, presidentes. Gracias, Juan. Gracias a todos.